Julián acababa de terminar su turno de noche. Únicamente debía dejar el autobús en la cochera antes de regresar a casa. Un trayecto de unos 25 minutos, saliendo de la ciudad, que siempre se le hacían eternos. Mientras transportaba pasajeros, su trabajo era entretenido. Siempre podía escuchar las conversaciones de los demás o entretenerse mirando la minifalda de alguna jovencita por el espejo retrovisor. Pero con el autobús completamente vacío, los minutos se volvían horas. Además, estaba especialmente cansado, ya que la noche anterior apenas había dormido 4 horas. Mientras conducía, el sueño le iba venciendo y sin querer pegaba algún pequeño cabezazo. Se durmió apenas unas décimas de segundo, tiempo suficiente para perder el control del autobús y pegarse el susto de su vida, al encontrarse en mitad de la calzada a una chica que, asustada, trataba de esquivar el pesado vehículo. Todo fue en vano. La velocidad a la que iba el vehículo, unida al estado de aletargamiento del conductor, provocaron que, incluso pisando el freno hasta su tope, el autobús arrollara a la joven. El sonido de las ruedas destrozando los huesos de su delicado cuerpo mientras el transporte estaba como si acabara de pasar un obstáculo estremeció a Julián y lo dejó helado. Estaba bloqueado. Sin duda había sido su culpa. La chica estaba muerta. De eso no había duda. Mirando por el espejo una vez detenido el autobús, se podía ver cómo el cuerpo boca abajo estaba destrozado. No había nadie cerca que hubiese visto el accidente, y miles de ideas se agolparon en su cabeza. Se imaginó en la cárcel y sin nadie que pudiera llevar el pan a la mesa de sus 2 hijos. En el mejor de los casos perdería su trabajo, ya que había excedido las horas legales en que podía conducir su transporte. Seguro que su jefe, cuando se iniciara una investigación, le echaría a la calle antes de buscarse problemas él mismo. Asustado y aún confuso, pegó un acelerón comprobando que hubiera nadie cerca que pudiera identificarle. Cobardemente se dio a la fuga. Llegó a su casa muy espantado, pero no le comentó nada de esto a nadie, ni siquiera a su esposa. Pasaron los días y creía que se había salido con la suya. Sin embargo, el fantasma de la pequeña comenzó a atormentarlo cada noche. Durante las madrugadas sentía un frío extremo. Esto provocaba que se despertara, y cuando lo hacía, observaba que a su lado estaba la niña que había arrollado días atrás. Sangre por todos lados tenía la pequeña. No le decía absolutamente nada, pero se le quedaba viendo con coraje, con ese odio ingenuo, ese odio infantil que pueden manifestar los niños. Ese odio que detrás realmente hay una tristeza y miedo. Cuando le sucedió esto por primera vez, creyó que estaba soñando. Se pellizcaba los brazos y no despertaba. En aquella ocasión la niña se retiró, así como llegó. Este conductor quedó aterrado. Creyó que tal vez había despertado antes de tiempo, tal vez se trataba de una simple pesadilla, pero esta visita, esta manifestación de la niña que había arrollado, lo visitaba cada madrugada, y cada vez lucía más atemorizante, pues obviamente el cuerpo comenzó a echarse a perder. Inclusive llegó a percibir el aroma putrefacto. Era una visión horripilante. Así duró 7 días, y cuando ya no pudo más, entendió que debía confesar su crimen. Así que, sin consultárselo a nadie, se levantó, se dirigió a la oficina de la policía y se entregó voluntariamente. Los policías habían encontrado el cuerpo de la niña destrozado, y como nadie había visto nada, nadie sabía lo que realmente ahí había ocurrido. Para ellos era algo terrible, algo que evidentemente no desearían para ningún menor, para ninguna niña inocente. Cuando este chofer confesó su crimen, la niña dejó de aparecerse. Finalmente había logrado su objetivo,
que él confesara la verdad y recibiera su castigo. 10 años permaneció en la cárcel por atropellar a la niña. 10 años que todas las noches se lamentaba el haber cometido este crimen por estar casi dormido mientras conducía. Cuenta la leyenda que en los años 80 vivía una mujer llamada Guadalupe, la cual era madre soltera de una hija. Guadalupe, desde que era una niña, le ayudaba a su mamá en la cosecha y venta de tunas y nopales en el antiplano potosino. A eso fue lo que se dedicó para sacar adelante a sus hijos. Cuenta que Guadalupe pasaba por las calles acompañada de su hija, vendiendo sus nopales y las famosas tunas potosinas. Se decía que Guadalupe era una madre amorosa, responsable y con muchas ganas de salir adelante. Guadalupe pasaba todos los días por las mismas calles vendiendo sus tunas o nopales, hasta que un día del mes de noviembre no se apareció por las calles. La gente se comenzó a preocupar, pues Guadalupe nunca había faltado a vender. Comenzaron a correr rumores. Decían que Guadalupe se había vuelto loca, que había perdido la cabeza. Guadalupe decía que en los campos donde recolectaba tunas y nopales, vio deambular una calaca con un vestido verde entre los nopales, con una mirada aterradora y penetrante, la cual causaba terror por los ojos blancos y grandes que tenía. Guadalupe contaba que era el espíritu de una mujer que había perdido la vida en un accidente en el campo. Guadalupe no volvió a ser la misma, tenía miedo de salir a la calle, incluso le quitaron a su hija, pues la tenía muy descuidada, causando un gran dolor a Guadalupe. Pasaron los días y encontraron muerta a Guadalupe, en los mismos campos donde desaparecía la calaca. Desde entonces, las personas que han pasado por esos grandes campos de tunas y nopales dicen que en la madrugada se logra observar la silueta de una mujer caminando entre los sembradíos, con una mirada tenebrosa y con sus grandes y brillantes ojos blancos, como si fuera una calavera en búsqueda de encontrar paz, o hay otros que dicen que al verla trae abundancia a tu vida y que es de mucha suerte.